Rusia finalmente se ha visto obligada a suspender el tránsito por el mar de Azov, cerrando efectivamente uno de sus corredores marítimos comerciales y militares más importantes. Tras devastadores ataques ucranianos contra más de un centenar de embarcaciones rusas en la costa, los puertos rusos han rendido oficialmente ante la campaña ucraniana en Crimea y han dejado de aceptar nuevas solicitudes de paso por el estrecho de Kerch. Pero no solo eso, ya que también se suspendió la navegación por el canal que conecta el río Don con el mar de Azov, cerrando de manera efectiva todo el transporte marítimo hacia Crimea. El detonante inmediato de esta medida fue la extraordinaria campaña marítima de Ucrania, con las autoridades rusas suspendiendo el tránsito después de que Ucrania destruyera e inutilizara 106 embarcaciones rusas, la mayoría petroleros, en solo 8 días. Las consecuencias van mucho más allá de las propias vías navegables, ya que los puertos de toda la región se han visto obligados a detener nuevas operaciones de carga porque los barcos ya no pueden entrar ni salir. Como resultado, los camiones que transportan mercancías de exportación han comenzado a acumularse en largas filas fuera de las terminales, incapaces de descargar su carga. Con los drones ucranianos comenzando a atacar los puertos y su infraestructura de almacenamiento, los ucranianos están obligando a que las propias medidas de seguridad rusas contribuyan rápidamente a la gran parálisis que afecta a una de las regiones exportadoras más importantes de Rusia. Hasta el 30% de los envíos de petróleo ruso y el 90% de las exportaciones de grano se mueven a través del sistema del Mar Negro, por lo que los ataques ucranianos están privando a Moscú de valiosos ingresos de 50 a 60.000 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, el hundimiento de barcos representó solo la segunda fase de una operación ucraniana mucho más amplia. Una vez que las embarcaciones rusas que operaban en todo el mar de Azov sufrieron grandes pérdidas, los planificadores ucranianos dirigieron su atención hacia los puertos que se esperaba que albergaran a la flota sobreviviente. Esta lógica estratégica resultó sumamente eficaz, ya que los drones ucranianos de largo alcance comenzaron a atacar la infraestructura de apoyo dentro de los propios puertos. Imágenes confirmaron ataques contra instalaciones en Azov y Taganrog, demostrando que las terminales, la infraestructura de combustible y las áreas logísticas se habían convertido en la siguiente prioridad después de que los buques de superficie se retiraran. Las autoridades rusas de repente se quedaron sin opciones, ya que permitir que los barcos se reunieran dentro de los puertos simplemente los transformaría en objetivos estáticos junto a los depósitos de combustible, almacenes y equipos de carga. Cerrar los puertos se convirtió en la única opción práctica, pero no ayudó a minimizar el peligro, ya que esta solución solo impedía que los barcos se concentraran juntos. No podía proteger grúas, terminales, tanques de almacenamiento, instalaciones de reparación e infraestructura logística de apoyo, todos los cuales siguen siendo vulnerables a los continuos ataques ucranianos. Debido a esto, incluso si eventualmente se levanta la prohibición del tráfico marítimo, la infraestructura portuaria dañada seguirá limitando las exportaciones rusas y las operaciones navales durante un período prolongado. Es importante entender que la campaña marítima ucraniana sigue a una primera fase igualmente devastadora dirigida contra la logística terrestre de Crimea. En esta primera fase, las fuerzas ucranianas atacaron sistemáticamente los puentes que conectan Crimea con los territorios controlados por Rusia en el sur de Ucrania, repitiendo los ataques una vez que los rusos comenzaron a repararlos o a establecer cruces improvisados, dejando el puente de Kerch como la principal conexión restante de Rusia. Al mismo tiempo, los drones ucranianos devastaron el tráfico a lo largo de la autopista Mariupol-Crimea, convirtiéndola en un cementerio de camiones militares, convoyes de combustible y equipos de reparación, bloqueando todo el transporte ruso por carretera. Informes recientes muestran que el tráfico de carga colapsó en un 71%, cayendo de casi 4.000 vehículos diarios a alrededor de 1.100. Combinado con los ataques a la infraestructura energética y de combustible en Crimea, la escasez de combustible en Rusia solo empeoró. Los apagones eléctricos, que a veces duraban más de 24 horas, se volvieron algo común, y el colapso del turismo en toda la península paralizó la economía local, que depende tanto de él. Ahora Ucrania está aplicando exactamente la misma presión repentina y concentrada en el mar, extendiendo el aislamiento de la tierra a la logística marítima, demostrando cómo el control de Rusia sobre Crimea se vuelve simbólico con cada día que pasa. En resumen,
Las fases coordinadas de la operación ucraniana han llevado a un bloqueo logístico integral que no solo ha dejado a Crimea aislada de las rutas de suministro del continente, sino que también ha detenido la red de exportación marítima de Rusia a través del mar de Azov. Con más de 100 embarcaciones destruidas, puertos cerrando sus operaciones y el transporte marítimo a través de Kerch efectivamente detenido, Rusia ahora enfrenta una presión simultánea tanto sobre su capacidad para sostener Crimea como para mantener su economía exportadora generando ingresos. Los ataques continuos de Ucrania demuestran que el plan de Ucrania no es solo interrumpir las capacidades logísticas de Rusia a corto plazo, sino dañarlas durante un largo periodo, apretando de manera efectiva el aislamiento estratégico de Crimea.